Durante años nos han repetido la misma mentira, una y otra vez, hasta que muchos hombres la han aceptado como verdad. Nos dijeron que para ser respetado había que tener carisma, que había que saber hablar bien, que había que caer bien, que había que tener labia, seguridad aparente, una sonrisa fácil y la capacidad de dominar cualquier conversación. Nos vendieron la idea de que el respeto se gana con presencia escénica, con encanto social, con una personalidad magnética. Y lo peor de todo es que muchos hombres lo creyeron, porque al principio parece funcionar. El problema es que eso no es respeto. Eso es atención. Y atención y respeto no son lo mismo. Puedes tener toda la labia del mundo y aún así no pesar nada. Puedes hacer reír a todo un grupo y que, en el fondo, nadie te tome en serio. Puedes ser el más hablador de la sala y, sin darte cuenta, ser también el más prescindible. Todos hemos visto a ese hombre que habla mucho, opina de todo, siempre tiene algo que decir, pero al que interrumpen sin pedir permiso, al que nadie consulta cuando hay que tomar una decisión importante, al que escuchan por educación, no por interés real. Y también hemos visto lo contrario, hombres que no destacan por su carisma, que no buscan protagonismo, que no necesitan levantar la voz, hombres que incluso pueden parecer normales, corrientes, discretos. Pero cuando entran en una habitación, algo cambia. La conversación se ordena. El tono baja. La gente escucha. No porque ese hombre imponga miedo, sino porque impone peso. Y ese peso no tiene nada que ver con la labia. El mundo moderno ha confundido el respeto con el espectáculo. Ha premiado al que se expone, al que se muestra, al que se vende bien. Y muchos hombres, buscando sentirse validados, han empezado a comportarse como productos, ajustando su discurso, suavizando su carácter, moldeando su personalidad para no incomodar, para no perder aprobación, sin darse cuenta de que, en ese proceso, estaban perdiendo algo mucho más valioso, su solidez. Porque el respeto no nace de gustar, nace de ser firme. Y aquí viene una verdad que a muchos no les gusta escuchar. Nadie puede respetarte más de lo que tú te respetas a ti mismo. Eso no es una frase bonita, es una ley. Una ley silenciosa que se cumple siempre, aunque nadie la mencione. La gente percibe, aunque no sepa explicarlo, cuando un hombre se toma en serio y cuando no. Percibe cuando alguien tiene límites y cuando es flexible por miedo. Percibe cuando alguien tiene estándares y cuando negocia consigo mismo cada día. El problema del hombre moderno no es que el mundo haya cambiado. El problema es que él ha cambiado su relación consigo mismo. Ha aprendido a ceder antes de tiempo, a justificarse, a explicarse, a adaptarse constantemente para encajar. Y cada vez que un hombre se traiciona un poco, pierde peso. No de golpe, no de forma dramática. Lo pierde lentamente, como una erosión interna, hasta que un día se da cuenta de que ya no impone respeto, pero no sabe exactamente por qué. Por eso este vídeo no va de carisma, no va de técnicas sociales, no va de cómo hablar mejor, cómo caer mejor o cómo proyectar una imagen más atractiva. Todo eso es superficial. Puede servir en la superficie, pero no sostiene nada a largo plazo. Aquí vamos a hablar de lo que realmente pesa en un hombre, de lo que hace que los demás lo respeten incluso cuando no están de acuerdo con él, incluso cuando no les cae especialmente bien. Vamos a hablar de los ámbitos de tu vida que determinan si eres un hombre sólido o ligero, no desde la teoría, sino desde la realidad cotidiana, desde cómo te comportas cuando nadie te observa, desde las decisiones pequeñas que tomas cada día y que, acumuladas, construyen o destruyen tu peso como hombre. Porque el respeto no aparece de repente. Se construye, y también se pierde, casi siempre sin que el hombre se dé cuenta. Muchos hombres creen que han perdido respeto porque el entorno es injusto, porque la sociedad no valora a los hombres como antes, porque las reglas del juego han cambiado. Y es cierto que el mundo es distinto. Pero esa explicación, aunque cómoda, es incompleta. La verdad más incómoda es que la mayoría de hombres no han perdido respeto por factores externos, sino porque han renunciado internamente a exigirse. Han dejado de respetar su tiempo, han dejado de respetar su palabra, han dejado de respetar su cuerpo, su energía, su atención. Han aprendido a postergar lo importante y a anestesiarse con distracciones. Y cuando un hombre no se toma en serio a sí mismo, el mundo simplemente responde en consecuencia. El respeto no se exige, se refleja. Por eso, cuando un hombre intenta forzar respeto con actitud, con poses de seguridad, con dominancia artificial o con discursos grandilocuentes, el efecto suele ser el contrario. La gente percibe la incongruencia.
Percibe que hay una brecha entre lo que ese hombre intenta proyectar y lo que realmente es. Y esa brecha genera desconfianza. Un hombre que necesita demostrar constantemente su valor, en realidad, está comunicando que no lo tiene integrado. Aquí es donde muchos se pierden. Confunden masculinidad con actuación. Confunden seguridad con arrogancia. Confunden firmeza con agresividad. Y acaban construyendo una caricatura que puede intimidar a algunos, pero que no genera respeto profundo. El respeto real es silencioso. No se anuncia, no se reclama, se siente. Y se siente cuando un hombre vive alineado consigo mismo. Cuando lo que piensa, dice y hace no va en direcciones opuestas. Cuando su palabra tiene peso porque no la regala. Cuando no promete lo que no está dispuesto a cumplir. Cuando no habla por hablar. Cuando no se traiciona para encajar. A lo largo de este video vamos a ver exactamente eso. Vamos a ver qué aspectos de tu vida están restando peso, aunque no lo sepas. Qué comportamientos cotidianos te están debilitando sin que seas consciente. Y, sobre todo, qué áreas necesitas fortalecer si quieres volver a ser un hombre respetado, no por lo que aparentas, sino por lo que eres. No vamos a hablar de fórmulas mágicas ni de cambios rápidos. Vamos a hablar de fundamentos, de aquello que, cuando está bien construido, sostiene todo lo demás. Porque un hombre puede mejorar su imagen, su forma de hablar o su presencia externa. Pero si no tiene una base sólida, todo eso se derrumba tarde o temprano. Este no es un mensaje para hombres que buscan aplausos. Es para hombres que buscan peso. Y el peso no se gana agradando, se gana siendo íntegro. Así que si alguna vez has sentido que hablas pero no te escuchan, que estás presente pero no cuentas, que das tu opinión pero no influye, este video no es para darte ánimo, es para darte claridad. Porque cuando entiendes por qué has perdido peso, también entiendes por dónde empezar a recuperarlo. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Ir al fondo. Sin maquillaje, sin excusas. Mirar de frente los ámbitos de tu vida que determinan si eres un hombre al que se respeta o un hombre al que simplemente se tolera. Y a partir de ahí, empezar a construir algo que no depende del carisma, ni de la labia, ni de la aprobación externa, sino de una base interna que no se tambalea. Porque cuando un hombre pesa de verdad, no necesita convencer a nadie. El mundo lo siente. Antes de que cualquier otra cosa importe, antes de las acciones visibles, antes de la seguridad que transmites, antes incluso de la masculinidad que proyectas, hay algo que lo determina todo: el respeto que te tienes a ti mismo. Y aquí es donde muchos hombres se engañan, porque creen que respetarse es sentirse bien, hablarse bonito o repetirse frases positivas. Pero eso no es respeto, eso es consuelo. Y el respeto no tiene nada que ver con consolarse. Respetarte a ti mismo no es una actitud que adoptas cuando te conviene, es una forma de vivir. Y esa forma de vivir se nota incluso cuando no dices nada. Se nota en cómo decides, en lo que toleras, en lo que permites que se repita en tu vida. Porque al final, tu vida es el resultado de lo que toleras. Nada más. Muchos hombres dicen respetarse, pero viven rodeados de hábitos que los debilitan. Dicen valorarse, pero malgastan su tiempo. Dicen tener principios, pero los ajustan en cuanto aparece una mínima incomodidad. Y no es que sean malas personas, es que han aprendido a convivir con la incongruencia. Han normalizado vivir por debajo de lo que saben que podrían vivir. El respeto propio empieza cuando dejas de mentirte, cuando dejas de justificarte, cuando dejas de explicarte por qué hoy tampoco hiciste lo que sabías que tenías que hacer. Porque cada excusa que te das no solo te quita energía, te quita autoridad interna. Y un hombre sin autoridad interna no puede imponer respeto externo, da igual lo bien que hable o lo seguro que aparente. Hay hombres que hablan de respeto, pero no respetan su descanso, su salud, su cuerpo. Se levantan cansados, viven agotados, se alimentan mal, se mueven poco y luego se preguntan por qué su presencia es débil. El cuerpo es una extensión directa del respeto propio. Un hombre que se deja caer físicamente está enviando un mensaje constante, primero a sí mismo y luego al mundo. No soy una prioridad. Y ese mensaje cala. Cala en cómo te tratas. Cala en cómo te miras. Cala en cómo te posicionas frente a los demás. Respetarte a ti mismo también significa asumir responsabilidad. No culpar siempre a las circunstancias, al pasado, a los demás. Significa entender que, aunque no seas culpable de todo lo que te ocurrió, si eres responsable de lo que haces con ello. El hombre que se respeta no se queda atrapado en la queja. Usa lo que le ha tocado como punto de partida, no como excusa. La responsabilidad pesa, y por eso muchos la evitan.
Porque asumirla implica dejar de señalar hacia afuera y empezar a mirarte de frente. Implica aceptar que hay aspectos de tu vida que no están donde deberían estar porque tú no los has llevado ahí. Y eso duele. Pero ese dolor es exactamente el punto donde empieza el respeto propio. Un hombre que se respeta no vive esperando que alguien venga a rescatarlo, a validarlo o a entenderlo. Entiende que nadie va a vivir su vida por él, que nadie va a construir su carácter por él, que nadie va a darle el peso que él no esté dispuesto a ganarse. Y aquí aparece algo clave. El respeto propio no es agresivo, no necesita imponerse, no necesita demostrarse. Es tranquilo, es firme, es silencioso. Un hombre que se respeta no entra en luchas innecesarias. No discute para tener razón. No se desgasta intentando convencer a quien no quiere escuchar. Simplemente actúa en consecuencia. Por eso, cuando un hombre se respeta, su forma de relacionarse cambia. Ya no persigue, ya no mendiga atención, ya no sobreexplica, ya no se justifica por decisiones que sabe que son correctas. Y esto genera algo muy potente: previsibilidad. La gente sabe que no pueden empujarlo más allá de ciertos límites. No porque lo anuncie, sino porque lo demuestra. El hombre que no se respeta, en cambio, es impredecible en el peor sentido. A veces dice una cosa y hace otra. A veces promete y no cumple. A veces se mantiene firme y otras cede sin motivo claro. Y eso genera una sensación de inestabilidad. Y donde hay inestabilidad, no hay respeto. Respetarte a ti mismo también significa elegir bien tus batallas. No reaccionar a todo. No permitir que cualquier comentario, crítica o provocación te saque de tu centro. Un hombre que se respeta no vive a la defensiva. No necesita demostrar constantemente que vale. Ya lo sabe, y por eso puede permitirse silencio cuando otros necesitan ruido. Ese silencio pesa, porque no es vacío, es contención, es dominio propio, es autocontrol. Y el autocontrol es una de las formas más puras de poder masculino. No el control sobre otros, sino el control sobre uno mismo. Muchos hombres confunden respeto con intimidación. Creen que para ser respetados deben ser duros, fríos o agresivos. Pero eso solo genera distancia o miedo, no respeto real. El respeto auténtico nace cuando los demás perciben que no pueden manipularte fácilmente, que no te mueves por impulsos, que no reaccionas desde la herida, que no te vendes por aprobación. Y eso solo se consigue cuando tú mismo te tomas en serio. Tomarte en serio significa cumplir tu palabra incluso cuando nadie te va a felicitar por ello. Incluso cuando no hay recompensa inmediata. Incluso cuando podría salirte con la tuya sin consecuencias visibles. Porque la consecuencia siempre existe, aunque sea interna. Cada vez que rompes una promesa que te hiciste, algo dentro de ti se debilita. Y ese debilitamiento se acumula, hasta que un día te cuesta confiar en ti mismo. Y cuando un hombre no confía en sí mismo, el mundo tampoco lo hace. Por el contrario, cada vez que cumples lo que dijiste que harías, aunque sea pequeño, se refuerza tu estructura interna. Se construye una base. Empiezas a verte como alguien fiable. Y cuando tú te ves así, los demás lo sienten. Respetarte a ti mismo implica también aceptar tus defectos sin usarlos como excusa. No fingir perfección, pero tampoco rendirte a la mediocridad. Significa trabajar en lo que sabes que necesita trabajo, aunque no sea cómodo, aunque no sea rápido, aunque no sea visible para nadie más que para ti. Ese trabajo silencioso es el que más peso da, porque no depende del aplauso, depende del compromiso. Un hombre que se respeta no necesita compararse constantemente. No vive mirando a los lados. No se mide todo el tiempo con otros hombres. Compite consigo mismo. Y esa competencia interna lo vuelve peligroso en el buen sentido, porque no necesita permiso para mejorar. No necesita validación para avanzar. Y eso se nota. Se nota en cómo camina, en cómo habla, en cómo escucha, en cómo decide. Cuando un hombre se respeta, incluso sus errores pesan menos, porque no los niega, los asume, los corrige, aprende y sigue adelante. No se victimiza, no se queda atrapado en la culpa. Usa el error como información, no como identidad. Este tipo de relación consigo mismo genera una seguridad muy distinta a la que se ve en redes o en discursos motivacionales. No es explosiva, no es exagerada, es estable, es sobria, es difícil de mover, y por eso impone respeto. No porque el hombre lo exija, sino porque su sola forma de estar comunica que no está disponible para cualquier cosa, que su tiempo vale, que su energía vale, que su palabra vale.
Este es el punto que muchos hombres quieren saltarse. Quieren el respeto sin el trabajo previo. Quieren la percepción sin la coherencia. Quieren el resultado sin el proceso. Pero el respeto no se puede falsificar durante mucho tiempo. Tarde o temprano, la verdad se impone. Por eso, si un hombre siente que ha perdido peso, no tiene sentido empezar por fuera. No tiene sentido empezar por cómo habla, cómo se viste o cómo se muestra. Todo eso puede venir después. El primer lugar donde hay que mirar es hacia dentro, a la relación que tienes contigo mismo. Así te estás tratando como alguien que merece respeto o como alguien que siempre puede esperar. Porque si tú te haces esperar, el mundo también lo hará. Y una vez que este respeto propio está en marcha, una vez que empieza a consolidarse, ocurre algo inevitable. Tus acciones cambian. Ya no haces las cosas por inercia. Ya no hablas por hablar. Ya no prometes por quedar bien. Empiezas a actuar desde un lugar distinto. Y ahí es donde entra el siguiente nivel. Porque el respeto propio, si no se traduce en acción, se queda incompleto. Y lo que realmente termina de sellar el respeto de los demás es lo que haces, no lo que dices sentir. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Hay un punto en el que el respeto deja de ser una sensación interna y empieza a manifestarse de forma concreta en el mundo. Ese punto son las acciones. Porque da igual lo mucho que un hombre diga respetarse, da igual lo claro que tenga quién es o lo bien que se conozca. Si sus acciones no acompañan, todo se queda en intención. Y la intención no pesa. Lo que pesa es lo que haces, repetidamente, incluso cuando no te apetece. Aquí es donde se separan definitivamente los hombres ligeros de los hombres sólidos. Un hombre pesa cuando lo que dice tiene consecuencias. Cuando su palabra no es un sonido en el aire, sino un compromiso. Cuando si dice que va a hacer algo, se puede contar con ello. No porque sea perfecto, sino porque es fiable. Y la fiabilidad es una de las cualidades más escasas y más respetadas que existen. El hombre moderno ha banalizado su palabra. Promete rápido. Habla de planes. Dice, ya lo haré la semana que viene, cuando tenga tiempo. Y luego no pasa nada. El mundo no se cae. Nadie le reclama. Nadie le exige. Y eso refuerza la idea de que cumplir o no cumplir da igual. Pero no da igual. Nunca da igual. Porque aunque nadie te lo reproche, tú lo registras. Cada promesa incumplida es una grieta. Cada vez que dices que harás algo y no lo haces, algo dentro de ti pierde tensión, pierde firmeza. Empiezas a verte como alguien poco fiable. Y cuando tú no confías del todo en ti mismo, eso se transmite. Se nota en la duda, en la indecisión, en la forma en que te expresas. Un hombre que cumple su palabra no necesita recordárselo a nadie. No necesita insistir. No necesita justificarse. La gente simplemente sabe que si él dice algo, se hará. Y por eso, cuando habla, se le escucha. No porque hable mejor, sino porque no habla en vano. Aquí hay algo importante. No se trata de prometer grandes cosas. Se trata de prometer poco y cumplir siempre. El hombre que pesa no se llena la boca de planes ni de discursos. Mide lo que dice, porque sabe que cada palabra es un ladrillo más en su reputación silenciosa. Y esa reputación se construye en lo cotidiano. En llegar a la hora que dijiste que llegarías. En hacer el trabajo aunque nadie te supervise. En terminar lo que empiezas. En no abandonar a mitad de camino solo porque se volvió incómodo. En mantener el rumbo cuando la motivación desaparece. La mayoría de hombres no fallan por falta de capacidad. Fallan por falta de constancia. Y la constancia es acción sostenida en el tiempo. No es intensidad momentánea. No es entusiasmo. Es disciplina aplicada a lo básico. Un hombre que actúa de forma consistente se vuelve predecible en el mejor sentido. Los demás saben que no es volátil, que no cambia de humor constantemente, que no se mueve por impulsos, que no promete desde la emoción y luego se arrepiente. Y esa estabilidad genera confianza. Y donde hay confianza, hay respeto. El hombre que no actúa, en cambio, vive en un estado permanente de potencial. Siempre podría, siempre va, siempre está a punto. Pero nunca termina de hacer. Y el potencial no pesa. El mundo no respeta lo que podría ser. Respeta lo que es. Esto se ve mucho en hombres que hablan de proyectos, de cambios, de planes futuros, pero cuya vida real lleva años igual. No es que sean malas personas. Es que han aprendido a refugiarse en la idea de sí mismos en lugar de en la realidad de sus acciones. Y eso, con el tiempo, los vuelve invisibles a nivel de respeto. Porque hay algo que la gente percibe muy rápido. Quien actúa y quien solo habla. Un hombre que pesa no necesita anunciar que está trabajando en algo.
No necesita explicar todo lo que va a hacer. Simplemente lo hace. Y cuando los resultados aparecen, no necesita alardear. Su trabajo habla por él. Esto aplica a todos los ámbitos de la vida. Al trabajo, a las relaciones, al cuerpo, a la forma en que gestionas tu tiempo, a cómo respondes cuando las cosas se complican. El respeto se construye observando patrones, no discursos. Y aquí entra uno de los puntos más importantes. Cumplir tu palabra contigo mismo es aún más importante que cumplirla con los demás. Porque si fallas hacia afuera, alguien puede decepcionarse. Pero si fallas hacia adentro, te debilitas. Y ese debilitamiento interno acaba filtrándose hacia afuera. Un hombre que se dice mañana entreno y no entrena, se dice a sí mismo, no pasa nada. Pero si pasa, se está enseñando que su palabra es flexible, que puede romperla sin consecuencias. Y cuando esa dinámica se repite durante años, la identidad se resiente. Por el contrario, cuando un hombre empieza a cumplir lo que se promete, aunque sea en cosas pequeñas, algo cambia. Empieza a confiar en sí mismo. Empieza a sentirse sólido. Empieza a caminar distinto, a hablar distinto. Porque sabe, en el fondo, que cuando dice algo, hay respaldo detrás. Y ese respaldo se siente. No se ve, se siente. Las acciones también definen cómo manejas la incomodidad. Porque actuar casi siempre implica incomodidad. Implica hacer lo que toca cuando no apetece. Implica seguir cuando el entusiasmo se ha ido. Implica sostener una decisión incluso cuando sería más fácil abandonarla. El hombre que huye de la incomodidad pierde peso. El hombre que la atraviesa gana respeto. No porque disfrute del sufrimiento, sino porque entiende que lo valioso casi siempre exige esfuerzo. Y aquí hay una diferencia clave. El hombre respetado no es el que nunca falla, es el que no se rinde ante el fallo. Es el que corrige, el que ajusta, el que vuelve a ponerse en marcha. Sin drama, sin excusas, sin victimismo. Ese tipo de hombre transmite algo muy potente: fiabilidad emocional y conductual. No es extremo, no es errático, no es impredecible. Y eso, en un mundo caótico, pesa muchísimo. Cuando tus acciones están alineadas con lo que dices, cuando tu palabra tiene peso, cuando no prometes por quedar bien, cuando no hablas por hablar, la gente empieza a tomarte en serio. No porque tú lo pidas, sino porque lo has demostrado. Y esto nos lleva al siguiente nivel. Porque cuando un hombre se respeta y actúa con coherencia, hay algo que empieza a emerger de forma natural. No es forzado, no es aprendido, es una consecuencia directa. Empieza a transmitir masculinidad y seguridad. No como pose, no como personaje, sino como presencia. Y eso es lo siguiente que tenemos que entender. Siguiente punto que debes trabajar. Hay algo que se percibe de inmediato cuando un hombre entra en una habitación, incluso antes de que diga una sola palabra. No es su aspecto, no es su ropa, no es su estatus, es su energía. Y esa energía puede ser estable o inestable, firme o dispersa, contenida o ansiosa. Eso es lo que la gente llama, muchas veces sin saber definirlo, masculinidad. La masculinidad real no es ruido, no es agresividad, no es necesidad de imponerse. De hecho, cuanto más necesita un hombre imponerse, menos masculinidad auténtica suele haber detrás. La masculinidad sólida es calma, es control, es capacidad de sostener la presión sin descomponerse. Y eso pesa mucho más que cualquier demostración externa. El problema es que muchos hombres han aprendido una versión falsa de la masculinidad, una versión basada en la apariencia, en el gesto, en la actitud exagerada. Creen que ser masculino es hablar más alto, ocupar más espacio, marcar territorio constantemente. Y eso, lejos de generar respeto, suele generar rechazo o desconfianza. Porque se nota cuando alguien está forzando una imagen. Un hombre verdaderamente masculino no está actuando, está haciendo. Y eso se nota en su forma de moverse por el mundo. No tiene prisa innecesaria. No está nervioso. No reacciona a todo. No se siente atacado por cualquier comentario. No necesita ganar todas las conversaciones. No necesita demostrar que sabe más. No necesita tener siempre la última palabra. Su seguridad no viene de fuera. No depende de que los demás lo validen, lo admiren o lo aprueben. Viene de dentro, de saber quién es, qué hace y por qué lo hace. Y cuando esa seguridad es interna, se vuelve muy difícil de cuestionar desde fuera. La inseguridad, en cambio, siempre se filtra. Puede disfrazarse de chistes constantes, de ironía, de exceso de confianza, de dureza artificial. Pero se filtra.
en la forma de reaccionar, en la necesidad de justificarse, en la tendencia a compararse, en el miedo a quedar mal, en la incapacidad de quedarse en silencio. Un hombre inseguro habla demasiado o se cierra demasiado. Se mueve entre extremos. Quiere controlar la percepción que los demás tienen de él. Está pendiente de cómo lo ven. Y eso lo vuelve predecible en el peor sentido. Se mueve por miedo. El hombre seguro no se mueve por miedo. Se mueve por criterio. Y ese criterio se ha formado con todo lo anterior. Con el respeto propio. Con las acciones coherentes. Con la palabra cumplida. La masculinidad no aparece de la nada. Es el resultado de un proceso interno bien construido. Por eso, cuando un hombre es masculino de verdad, no necesita demostrarlo. No se presenta como tal. No hace discursos sobre lo fuerte que es. No busca validación constante. Su sola presencia comunica que está cómodo en su piel, que no está intentando ser otro, que no está pidiendo permiso para existir. Eso genera respeto inmediato, incluso en personas que no están de acuerdo con él. La seguridad masculina también se manifiesta en cómo un hombre gestiona el conflicto. No huye de él, pero tampoco lo busca. No explota, pero tampoco se somete. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe cuándo avanzar y cuándo retirarse. Y, sobre todo, sabe que no todos los conflictos merecen su energía. Un hombre inseguro necesita ganar cada pequeña batalla. Un hombre seguro elige cuáles importan. Esto se nota muchísimo en las relaciones sociales y profesionales. El hombre masculino no compite por atención. No interrumpe constantemente. No necesita imponerse en cada conversación. Escucha, observa, y cuando habla, lo hace con intención. No rellena el espacio por nerviosismo. Ese tipo de presencia pesa, porque es rara. Porque en un mundo lleno de ruido, el silencio con sentido destaca más que cualquier discurso. La masculinidad real también está muy ligada al autocontrol, a la capacidad de regular tus impulsos, de no dejarte arrastrar por emociones momentáneas, de no reaccionar de forma exagerada ante provocaciones, frustraciones o contratiempos. Un hombre que se descompone fácilmente pierde peso. Un hombre que mantiene la compostura, incluso cuando la situación es incómoda, gana respeto. No porque no sienta, sino porque sabe manejar lo que siente. Y aquí es importante decir algo. La masculinidad no es ausencia de emoción, es dominio sobre ella, es sentir sin ser esclavo, es reconocer lo que pasa dentro sin permitir que eso dirija cada decisión. Muchos hombres hoy viven dominados por sus estados emocionales. Si se sienten bien, actúan. Si no, se paralizan. Si están motivados, avanzan. Si no, abandonan. Y eso crea una vida errática, inestable, poco fiable. Y la inestabilidad nunca genera respeto. El hombre masculino actúa incluso cuando no se siente perfecto, incluso cuando duda, incluso cuando tiene miedo. No porque no lo sienta, sino porque no permite que eso lo gobierne. Esa capacidad de actuar bajo presión, de sostener la incomodidad sin desmoronarse, es una de las formas más claras de masculinidad. Y no se aprende leyendo frases. Se construye enfrentando la realidad una y otra vez. También se manifiesta en cómo un hombre se relaciona con el riesgo. No el riesgo estúpido, sino el riesgo necesario. El hombre masculino no vive encerrado en la seguridad absoluta. Entiende que crecer implica exponerse, que avanzar implica asumir incertidumbre, y no se queda paralizado esperando garantías que nunca llegan. Esa disposición a asumir responsabilidad, a cargar con las consecuencias de sus decisiones, a no esconderse cuando algo sale mal, genera una autoridad natural. La gente confía en hombres así, los respeta, porque saben que no desaparecen cuando las cosas se complican. La masculinidad también se transmite en la forma de ocupar el espacio, no desde la invasión, sino desde la presencia. Un hombre masculino no se encoge, pero tampoco invade. Está donde está, con naturalidad. No pide perdón por existir, pero tampoco necesita imponerse. Esto es difícil de fingir porque nace de una relación interna sana, de no sentirte menos, de no sentirte más, de sentirte suficiente para estar ahí. Cuando un hombre llega a este punto, ocurre algo interesante. Ya no está obsesionado con ser respetado. Ya no piensa constantemente en cómo lo perciben. Ya no vive pendiente de la validación externa. Y, paradójicamente, es ahí cuando más respeto recibe. Porque el respeto sigue a la solidez. Y la solidez sigue a la coherencia interna. Un hombre que se respeta, actúa con coherencia y transmite seguridad masculina, no necesita convencer a nadie de su valor.
No necesita explicarlo. No necesita reclamarlo. Simplemente se convierte en alguien al que no se puede ignorar fácilmente. Y todo esto no es genética. No es suerte. No es algo con lo que naces o no. Es el resultado de decisiones acumuladas, de hábitos, de estándares, de la relación que construyes contigo mismo día tras día. Por eso, cuando alguien pregunta qué es lo que realmente pesa en un hombre, la respuesta nunca es carisma, ni labia, ni apariencia. Es estructura interna, es fiabilidad, es presencia, es masculinidad tranquila. Y cuando todo eso está en su sitio, el respeto deja de ser un problema, porque ya no depende de los demás. Depende de quién eres cuando nadie te está mirando. Finalmente, hay algo que pesa enormemente en un hombre que casi nadie menciona porque no es vistoso, no se puede exhibir fácilmente y no genera aplausos inmediatos. Sin embargo, cuando está presente, transforma por completo la forma en que otros hombres te miran, te escuchan y te tratan. Es la capacidad de mantener tu criterio cuando el entorno empuja en otra dirección, de pensar por ti mismo y sostenerlo sin necesidad de imponerlo, pero también sin traicionarlo. Vivimos en una época donde la presión social es constante. No siempre es explícita, no siempre es agresiva, pero está ahí, en opiniones, en tendencias, en lo que se considera aceptable decir, pensar o hacer. Muchos hombres han aprendido a adaptarse automáticamente a esa presión, a sentir, a callar lo que piensan, a modificar su discurso según el grupo. Y aunque eso les evita conflictos a corto plazo, les quita algo mucho más importante: peso. Un hombre sin criterio propio es un hombre ligero. Puede ser simpático, puede ser educado, puede ser incluso competente, pero no pesa, porque no se sabe dónde está parado, porque no se sabe qué piensa de verdad, porque cambia según el contexto. Y donde no hay una posición clara, no hay respeto profundo. El respeto entre hombres nace, en gran parte, de la percepción de que el otro tiene un eje interno, de que no gira con cada viento, de que no se diluye para encajar, de que puede estar en desacuerdo sin necesidad de atacar ni de justificarse. Esa capacidad es rara, y precisamente por eso pesa tanto. Tener criterio propio no significa llevar la contraria por sistema, no significa ser provocador, no significa buscar conflicto, significa haber pensado por ti mismo, haber llegado a conclusiones propias, haberlas contrastado con la realidad, y estar dispuesto a sostenerlas incluso cuando no son populares. El hombre que no ha desarrollado esto vive pendiente del grupo, observa las reacciones antes de hablar, ajusta su discurso para no incomodar, se ríe de cosas que no le hacen gracia, asiente ante ideas con las que no está de acuerdo, y cada vez que lo hace, aunque parezca pequeño, se debilita un poco más, porque el respeto no se construye solo con lo que haces, sino también con lo que no haces, con las concesiones que te niegas a hacer, con las líneas que decides no cruzar. Un hombre con criterio propio no necesita convencer a nadie, no entra en debates interminables, no busca tener razón, simplemente expone su posición cuando es necesario y acepta que no todos estarán de acuerdo. Y está bien con eso. No se encoge, no se pone a la defensiva, no se vuelve agresivo, mantiene la calma. Esa calma es clave, porque comunica seguridad, comunica que no estás hablando desde la necesidad de aprobación, sino desde la convicción. Y cuando otros hombres perciben eso, algo cambia. Puede que no compartan tu punto de vista, pero te respetan, porque saben que no te vendes barato. Este punto pesa especialmente en grupos de hombres, en entornos donde hay jerarquías implícitas, dinámicas de poder, bromas, pruebas constantes. El hombre que no tiene criterio acaba diluyéndose. Se adapta demasiado, ríe cuando no quiere reír, se calla cuando debería hablar, y termina ocupando un lugar secundario, aunque nadie lo diga en voz alta. El hombre con criterio, en cambio, no necesita dominar el grupo. No busca ser el líder, pero tampoco se deja arrastrar. Está ahí como una presencia firme. Participa cuando tiene algo que decir. Se retira cuando no. No compite por atención. Y precisamente por eso, cuando habla, se le escucha. Esto también se nota muchísimo en el trabajo. El hombre que siempre dice que sí, que siempre está de acuerdo, que nunca cuestiona nada, puede parecer colaborador, pero rara vez es respetado. Se le utiliza, se le sobrecarga, se le pasa por encima. En cambio, el hombre que sabe decir no, que sabe expresar desacuerdo de forma clara y tranquila, que no se pliega automáticamente, se convierte en alguien a quien hay que tener en cuenta. No porque sea conflictivo,
sino porque tiene límites intelectuales y morales. Porque no todo le da igual. Y aquí hay algo importante. Sostener criterio propio implica estar dispuesto a soportar cierta incomodidad social. Miradas, silencios, momentos tensos. No es cómodo. Por eso muchos hombres lo evitan. Prefieren la aceptación superficial a la solidez interna. Pero esa comodidad tiene un precio. Y ese precio es el respeto. Un hombre que no tolera la incomodidad de ser distinto nunca desarrollará presencia real. Porque la presencia nace de la capacidad de estar en pie incluso cuando no hay aplauso. Esto no significa ser rígido ni dogmático. Un hombre con criterio propio también sabe cambiar de opinión cuando la realidad se lo demuestra. Pero hay una diferencia enorme entre cambiar por convicción y cambiar por presión. El primero te fortalece, el segundo te vacía. La gente respeta al hombre que puede decir: antes pensaba esto, ahora pienso esto otro, porque demuestra honestidad intelectual. Pero no respeta al hombre que hoy dice una cosa y mañana otra solo porque el entorno cambió. Eso transmite falta de centro. Desarrollar este tipo de peso requiere trabajo interno. Requiere tiempo a solas. Requiere reflexión. Requiere leer, observar, experimentar y sacar conclusiones propias. Requiere dejar de repetir lo que otros dicen solo porque suena bien. Requiere preguntarte qué piensas tú de verdad, incluso si no es popular. Y aquí aparece otra verdad incómoda. Muchos hombres no saben realmente qué piensan. Tienen opiniones prestadas, ideas heredadas, discursos aprendidos, y cuando se les cuestiona mínimamente, se desmoronan o se ponen a la defensiva. Eso no genera respeto. Genera la sensación de que no hay nadie sólido detrás. Un hombre con criterio no se ofende fácilmente, porque no ha construido su identidad sobre la aprobación externa. Puede escuchar críticas, puede escuchar desacuerdos, puede escuchar puntos de vista opuestos sin sentir que su valor está en juego. Y eso le da una enorme ventaja en cualquier interacción. Este tipo de hombre también cuida mucho donde pone su energía. No discute con cualquiera, no entra en batallas inútiles, no intenta convencer a quien no quiere escuchar. Sabe que su tiempo y su atención son valiosos. Y cuando se retira de una conversación, no lo hace por miedo, sino por criterio. Eso pesa, mucho, porque comunica que no estás desesperado por ser escuchado, que no necesitas validación constante, que sabes elegir tus espacios. Y los hombres respetan profundamente a quien no está disponible para cualquier cosa. Este punto también afecta a la forma en que un hombre toma decisiones importantes. El hombre sin criterio espera consenso, busca permiso, necesita que otros aprueben. El hombre con criterio escucha, evalúa, decide y asume las consecuencias. No porque sea arrogante, sino porque entiende que vivir es elegir. Y asumir las consecuencias de tus decisiones es una de las formas más claras de peso masculino. No esconderte, no culpar, no justificarte en exceso. Simplemente decir: esto lo decidí yo y me hago cargo. Cuando otros hombres perciben eso, incluso si la decisión fue discutible, el respeto aparece, porque ven responsabilidad, ven madurez, ven estructura interna. Este tipo de presencia no se construye rápido, no se aprende en un curso, no se imita, se forja con el tiempo, con errores, con reflexión, con silencios incómodos. Se forja cuando dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir decidiendo. Y aquí está la clave. Un hombre con criterio propio no vive en reacción constante. No se deja arrastrar por cada estímulo, cada opinión, cada tendencia. Vive desde dentro hacia afuera. Y eso cambia por completo su forma de estar en el mundo. Su forma de hablar se vuelve más pausada. No porque lo ensaye, sino porque no tiene prisa por convencer. Su forma de escuchar se vuelve más atenta, porque no está pensando en qué decir para quedar bien. Su forma de moverse se vuelve más firme, porque no está buscando encajar, está simplemente siendo. Todo eso se traduce en presencia, en peso, en respeto, y este punto es especialmente importante porque conecta todos los anteriores. Sin criterio propio, el respeto propio se diluye. Sin criterio propio, las acciones se vuelven erráticas. Sin criterio propio, la masculinidad se convierte en pose. El criterio es el eje que mantiene todo alineado. Un hombre puede entrenar su cuerpo, cumplir su palabra y transmitir seguridad. Pero si no tiene un centro intelectual y moral, si no sabe quién es ni qué defiende, tarde o temprano se vacía. Se vuelve reactivo, se vuelve influenciable. Y eso siempre acaba notándose. Por eso,
Trabajar este aspecto es fundamental para cualquier hombre que quiera convertirse en alguien con peso real. No para discutir más, no para imponer ideas, sino para dejar de diluirse. Cuando un hombre deja de diluirse, empieza a ocupar su espacio natural, sin forzar, sin pedir permiso, y los demás lo perciben. Porque al final, el respeto entre hombres no se basa en quien habla más alto, ni en quien domina la conversación, ni en quien tiene más carisma. Se basa en quien tiene un eje, quien es coherente, quien no se traiciona, quien puede estar solo con sus decisiones. Ese tipo de hombre puede no ser el más popular, puede no ser el más visible, pero cuando está presente, pesa, y cuando pesa, se le respeta. Y eso, más que cualquier técnica o apariencia, es lo que transforma a un hombre común en un hombre con presencia. Ahora escucha esto con atención, porque aquí es donde todo encaja de verdad. Si has llegado hasta este punto del vídeo, no es casualidad. Nadie se queda hasta aquí por entretenimiento ligero. Te quedas porque algo dentro de ti reconoce lo que se está diciendo. Porque, aunque quizá no lo habías puesto en palabras, llevas tiempo sintiendo que algo se perdió por el camino. Que no es cansancio físico, que no es falta de suerte, que no es simplemente cómo están las cosas hoy. Es algo más profundo. Es la sensación de que antes pesabas más, de que tu palabra tenía más valor, de que te respetabas más, y eso se notaba. Y lo importante es entender esto. El respeto no desaparece de golpe. Se erosiona, se desgasta, se va diluyendo poco a poco, casi sin que te des cuenta. No hay un día concreto en el calendario donde todo se rompe. Hay cientos de pequeños momentos donde eliges lo fácil en lugar de lo correcto, donde postergas lo que sabes que deberías hacer, donde cedes un poco de terreno interno, donde te convences de que no pasa nada. Pero si pasa, cada concesión interna deja huella. Cada excusa debilita la estructura. Cada vez que no cumples contigo, algo dentro se desordena. Y aunque nadie te lo diga, el mundo lo percibe. Porque el mundo responde a lo que eres, no a lo que dices ser. Muchos hombres creen que el respeto se recupera cambiando la imagen externa, cambiando la forma de hablar, aprendiendo a decir ciertas frases, adoptando una postura. Pero todo eso es superficial si por dentro no hay nada sólido sosteniéndolo. El respeto real no se negocia, no se pide, no se explica, se genera, y se genera cuando hay coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando tu vida tiene una dirección clara, cuando tus decisiones no dependen del aplauso, cuando tu identidad no se tambalea con cada opinión ajena. El hombre que impone respeto no es el que más ruido hace, es el que menos necesita hacerlo, es el que no reacciona impulsivamente, el que no se justifica en exceso, el que no se vende para encajar, el que sabe retirarse a tiempo, el que sabe permanecer cuando otros se desmoronan. Y ese tipo de hombre no nace así. Se construye levantándose cuando no hay motivación. Se construye cumpliendo la palabra incluso cuando nadie te observa. Se construye diciendo no cuando sería más cómodo decir sí. Se construye sosteniendo silencio cuando hablar sería una huida. Se construye asumiendo errores sin victimismo. Se construye eligiendo el camino largo cuando el corto te debilita. Eso es masculinidad real, no como concepto, no como discurso, como forma de vivir. Y aquí viene algo fundamental que muchos hombres necesitan escuchar. No estás roto. No llegas tarde. No es demasiado tarde para reconstruirte. Mientras sigas respirando, puedes volver a alinearte. Puedes volver a recuperar peso. Puedes volver a convertirte en alguien que se respeta a sí mismo. Pero no será instantáneo, no será cómodo y no será negociable, porque el respeto no vuelve con promesas, vuelve con hechos repetidos, con constancia, con compromiso silencioso, con decisiones que no se anuncian, pero se cumplen. Si algo espero que te lleves de este video es esto: no necesitas convertirte en otra persona, necesitas volver a ser íntegro, volver a tener un eje, volver a habitar tu vida con presencia, volver a dejar de huir de ti mismo. El mundo no necesita hombres perfectos, necesita hombres firmes, hombres responsables, hombres con estructura interna, hombres que no se quiebran con facilidad, hombres que no se traicionan. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque en el fondo sabes que puedes ser uno de ellos. Este video no termina aquí. Esto es solo una parte del trabajo. Si quieres seguir profundizando, si quieres seguir construyendo una masculinidad fuerte, estable, real, te dejo en pantalla otro video que va a ayudarte a trabajar en ti como nunca antes. Nos vemos ahí.